Colosenses 1, 12 al 24 dice: Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de Él, si en verdad permanece fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo hablo, fui hecho ministro, dice el texto. Hasta aquí es el texto. Vamos a pedir a nuestro amigo y hermano Gustavo que esté orando para comenzar el desarrollo. Muy bien, hermanos, oremos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos en esta noche de tener este precioso estudio de tu bendita palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para que dé, Señor, a tu siervo para transmitir este mensaje. Y que sobre todo, Padre, pongamos en práctica todo aquello que aprendamos hoy y siempre. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenidos todos al estudio de Colosenses, desde el verso 12 al 24. Me faltó un texto ahí para leer al último, del capítulo 1. Veamos nuevamente el texto, pero del 12 al 14. Leamos nuevamente. Y dice: Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo, en este versículo 12 del capítulo 1, donde vemos que el Padre quien administra el plan de redención por medio de la Trinidad. Estas palabras se refieren a la fuerza siniestra reunidas contra él para un combate decisivo en el reino espiritual, dice Bruce. En este texto mismo, Cristo nos ha librado de Satanás y de las tinieblas a su luz inefable. Primero, el poder de las tinieblas nos adormece. Pero segundo, el poder de la tiniebla es hábil para ocultarse. El poder de las tinieblas aflige y deprime al hombre, y el poder de la oscuridad puede fascinarnos por ella. Y el poder de las tinieblas evalúa de algunos hombres por medio del pecado, dice David Gusi en su comentario. Amados, todavía estamos tentados por Satanás, dice Spurgeon, pero no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar con él, pero no somos sus esclavos. Él nos sacó, Cristo nos sacó, Él es el rey de nuestra vida, no tiene derecho sobre nosotros. No lo obedecemos, no escucharemos sus tentaciones, sino la voz
del pastor, así nos dice Spurgeon. Pablo pasa a una gozosa acción de gracia por los beneficios que ha recibido en los textos anteriores, desde el 1 al 11, en Cristo el cristiano. Aquí hay dos ideas claves. Dios ha dado a los creyentes de Colosenses una parte en la herencia del pueblo consagrado de Dios. Hay en todo este pasaje una muy estrecha relación con la palabra del apóstol Pablo en Hechos, cuando le dijo a Agripa que la obra de Dios había dado, y era abrirle los ojos para que se vuelva de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecado y un lugar entre los que son santificados mediante la fe de Dios. Así dice Hechos 26:18. El primer privilegio es que se les ha dado a los gentiles una participación en la herencia del pueblo escogido de Dios. Los judíos habían sido siempre el pueblo escogido de Dios, pero ahora se les ha abierto las puertas a todos los seres humanos. La segunda idea clave está en la frase que dice, como los ponen algunas versiones modernas, que Dios nos ha transferido al reino de sus hijos amados. Y como lo hacemos traducido nosotros, que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La palabra que usa Pablo el apóstol para transferir o trasladar es el verbo griego metistein, que tiene un uso especial en el mundo antiguo cuando un imperio obtenía la victoria sobre otro. Solía deportar los habitantes del imperio derrotado al país del imperio vencedor con todas sus posesiones. Así fue deportada la población del reino de Israel de norte a Siria y la del sur a Babilonia. Así es que el apóstol Pablo dice que Dios ha trasladado a los cristianos a su propio reino. Eso no era una deportación, sino un rescate. Cuando grande es esas cosas. Quería decir un traslado de la tiniebla a la luz, como primer punto. Sin Dios, las personas se mueven a tientas y tropiezan como si anduviésemos en la oscuridad. No sabemos qué hacer ni a dónde van. Viven en la sombra de las dudas y en las tinieblas de la ignorancia. Cuando el mártir Bilney leyó que Jesucristo había venido al mundo para salvar a los pecadores, dijo que era como si se le hubiera hecho de día después de una noche tenebrosa. En Jesucristo Dios nos ha dado una luz en la que podamos vivir y morir. Segundo punto, quería decir un traslado de la esclavitud a la libertad. Era una redención, que era la palabra para la emancipación de los esclavos y la compra de algo propio que había estado en poder de otras personas. Sin Dios, las personas son esclavas de sus temores, de sus pecados, de sus propias condiciones desesperadas. En Jesucristo hay libertad. Hermano, recuerdo cuando era policía y estaba en el balneario Santa Ana, en pleno invierno, me llevaron para hacer custodia y tuve ahí alrededor de 2 años en la noche trabajando. Los primeros días era horrible por la oscuridad, pero una vez que me adapté a la oscuridad, sabía dónde estaba aquel árbol o las casas, y tenías que adaptarte. Pero este sentido que nos dice Berkeley es que Cristo nos saca de esa oscuridad y nos lleva a la luz inmensa que alumbra no solamente nuestra parte física, sino nuestro corazón, nuestra mente y nuestros ojos. Como tercer punto, quiere decir un traslado de la condenación al perdón. El hombre en su pecado no merece más que la condenación de Dios, pero mediante la obra de Jesucristo descubre el amor y el perdón de Dios. Ahora sabe que ya no es un criminal condenado ante el tribunal de Dios, sino un hijo que se había perdido y para el que él siempre se mantendría abierto a las puertas del hogar. Cuarto, quería decir un traslado del poder de Satanás al poder de Dios. Por medio de Jesucristo el hombre es liberado de la garra de Satanás y admitió como ciudadano del reino de Dios, de la misma manera que el conquistador terrenal traslada a los habitantes de la tierra que había conquistado
a la suya propia. Así Dios, en su amor triunfante, traslada las personas del reino del pecado y la oscuridad al reino de santidad y de la luz, dice en su comentario de Berkeley. Este rescate de la tiniebla es un rescate legal. Fue pagado por sangre, la de Cristo Jesús. Pero esto no quiere decir que sea algo mágico, superficial. Esto va más allá de la guerra espiritual, donde Él pagó por medio de su sangre y nos redimió, o sea, nos rescató, nos libró, canceló la deuda que teníamos. Su paga fue su sacrificio, muerte en cruz, y este sacrificio es retroactivo a todos sus escogidos. Veamos ahora el versículo 15 hasta el 20. 15 hasta el 20. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, sea dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que están en la tierra como lo que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Desde el verso 15 hasta el 18 vemos que el Señor no pierde su soberanía ni tampoco su mirada en todo. Eso es indudable. En los versículos 19 al 20, Pablo establece ciertas verdades grandes acerca de la obra de Cristo por todo el universo. Primero, el objetivo de su venida fue la reconciliación. Vino para redimir la brecha y puntear la cima entre Dios y la humanidad. Debemos notar claramente una cosa y retener siempre en nuestra memoria: la iniciativa de la reconciliación fue cosa de Dios. El Nuevo Testamento no dice nunca que Dios fuera reconciliado con los hombres en la voz pasiva, sino siempre que los hombres fueron reconciliados con Dios, nos dice Berkeley en su comentario. La actitud de Dios hacia los hombres era de amor y no fue nunca y ninguna otra. A veces se predica una supuesta teología que implica que algo que Jesús hizo cambió la actitud de Dios de la ira del amor. No hay nada en el Nuevo Testamento que justifique este punto de vista. Fue Dios quien empezó todo el proceso de la salvación. Fue porque de tal manera amó Dios al mundo, por lo que envió a su Hijo. Y su único propósito al enviar a su Hijo al mundo era arrullar a los hombres para que volvieran a Él. Así nos dice Berkeley. Y como dice Pablo, reconciliar con Él todas las cosas. Segundo, el medio de la reconciliación fue la sangre de su cruz. La dinámica de la reconciliación fue la muerte de Jesucristo. ¿Qué quería decir Pablo? Exactamente lo mismo que había dicho en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. En la muerte de Jesús, Dios nos está diciendo: así os amo yo, os amo hasta el punto de estar dispuesto a ver a mi Hijo sufrir y morir por vosotros. La cruz es la prueba de que no hay distancia que el amor de Dios se niegue a recorrer para recuperar los corazones de los hombres, y un amor así demanda la respuesta de nuestro amor si la cruz no despierta el amor en los corazones de los hombres. Nada lo conseguirá. Tercero, debemos notar que Pablo, el apóstol, dice que en Cristo estaba Dios reconciliando consigo todas las cosas. En griego es el neutro, el panta, que incluye no solamente a las personas, sino toda la creación, visible e invisible, animada e inanimada. La visión del apóstol Pablo era una
un universo en el que fuera redimido no solamente las personas, sino todas las cosas. Este es un pensamiento alucinante, dice Berkeley. No cabe duda de que el apóstol Pablo estaba pensando en los agnósticos, recordando que como consideraba la materia esencial e incomparable del mal, consideraba que también el universo era malo, pero como el apóstol Pablo lo ve, el universo no es irremediablemente malo, es obra de Dios y participa de la reconciliación universal. Aquí hay una lección, dice Berkeley, una advertencia. A menudo el cristianismo ha desconfiado del mundo. La tierra es un desierto lúgubre. Recordemos la historia del puritano. Alguien le dijo cuando iba paseando por el campo, qué flor es tan hermosa, y él contestó, he aprendido a no llamar hermoso nada en este mundo perdido y pecador. Lejos de ser cristiano, esa actitud es por lo menos herética, era la actitud de los herejes gnósticos que amenazaba con destruir la fe. Este es el mundo de Dios y es el mundo redimido porque de alguna manera maravillosa Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo todo el universo de seres humanos, de criaturas vivientes y aún de seres animados. Cuarto, el pasaje termina con una frase curiosa. Pablo dice que esa reconciliación se extendía no solamente a las cosas de la tierra, sino también las del cielo. ¿Cómo es que las cosas celestiales necesitaban una reconciliación? Dice Berkeley. Esto ha ejercido el ingenio de muchos comentaristas. Veamos algunas de sus explicaciones. Punto 1. Se ha surgido que hasta los lugares celestiales y los ángeles estaban bajo pecado y necesidad de ser reconciliados con Dios. En Job leemos, aún en sus ángeles descubren el error. En Job 4:18, ni aún los cielos son puros delante de sus ojos. Job 15:15. Así es que se ha sugerido que hasta los ángeles necesitaban la reconciliación de la cruz. 2. Orígenes, el gran universo, creían que la frase se refería al diablo y sus ángeles, y creía que el final hasta ellos estaría reconciliado con Dios por medio de la obra de Jesucristo, nos dice Berkeley en su comentario. Tercero, se ha sugerido que cuando el apóstol Pablo dijo que la obra reconciliadora de Cristo abarcaba todas las cosas en la tierra y en los cielos, no quiere decir nada definido, sino estaba usando simplemente una frase sonora y magnífica para presentar la total suficiencia de la obra reconciliadora de Cristo. Cuarto, la sugerencia más interesante la hizo Teodoro, la que siguió a Erasmo, era que los principales no eran que los ángeles celestiales fueran reconciliados con Dios, sino fueran reconciliados con los hombres. La sugerencia es que los ángeles estaban enfatizados con los hombres por lo que le habían hecho a Dios y querían destruirlo, y la obra de Cristo les quitó la ira, porque vieron lo mucho que Dios amaba a la humanidad. Entiéndase esto como una cosa por lo menos es cierta, dice Berkeley, en el propósito de Dios era reconciliar a los hombres consigo en Jesucristo. El medio por el cual lo hizo fue la muerte de Cristo, de que su amor no tenía límite y que la reconciliación se extiende a todo el universo, inclusive la tierra y el cielo. Este pasaje tiene tanta dificultad e importancia que tendremos que dedicarle un tiempo considerable, dividirlo en secciones, lo que tenemos que decir, y empezarlo por la situación que le dio origen y por lo presente total de Cristo, que nos hace que el apóstol Pablo en esta carta, uno de los hechos de la mentalidad humana es que uno no piensa más de lo que es, se ve obligado a pensar, hasta que uno se encuentra con que otro se oponen a su fe y la atacan, no es poner a pensar en su implicación, hasta que la iglesia se vio confrontada en cualquier herejía peligrosa
no empezó a darse cuenta de la riqueza de la ortodoxia. Es carácter del cristianismo, dice Berkeley, que siempre puede producir nueva riqueza para hacer frente a una nueva situación. Cuando el apóstol Pablo escribió a Colosenses, no estaba pensando en el vacío, se puso a escribir, como ya hemos visto en la introducción, para salir al paso de una situación bien definida. Había una tendencia de pensamiento en la iglesia primitiva que se llevaba el gnóstico y sus seguidores, lo que quieren decir poco más o menos intelectual o libre pensadores. Estaban insatisfechos con lo que consideraban la rueda sencilla del cristianismo y querían convertir en una filosofía que pudiera estar en línea con los otros sistemas filosóficos de ese tiempo. Los agnósticos partían de la convicción de que la materia era absolutamente mala y el espíritu absolutamente bueno. Además, mantenían que la materia era eterna y que había sido de esa materia imperfecta de la que se había formado el mundo, dice Berkeley. Los cristianos, para usar la frase técnica, creen en la creación a partir de la nada, y los gnósticos creían que el universo se había formado a partir de aquella materia mala. Ahora bien, Dios es espíritu y por tanto absolutamente bueno, y la materia absolutamente mala. De ahí se deducía que el Dios verdadero no podía tocar la materia y por tanto no era el agente de la creación. Así es que los gnósticos creían que Dios había producido una serie de emanaciones, cada una de más lejos de Dios que las anteriores, hasta que por fin hubo una suficiencia distante de Dios para poder tocar la materia y creer el mundo. Los gnósticos llegaban todavía más lejos, conforme a la emancipación y emoción de sus distancia de Dios se volvió cada vez más gnósticos de él, y en la emancipación más distante se daba no solamente la ignorancia de Dios, sino la hostilidad que hacia él. Los gnósticos llegaban a la conclusión de que la emoción que creó el mundo desconocía y era hostil el verdadero Dios, y algunas veces hasta identificaba esa emancipación con el Dios del Antiguo Testamento. Esto tenía cierta consecuencia lógica. Primero, tal como los gnósticos lo veían, el credo del mundo no era el Dios verdadero, sino un ser hostil a él. Por eso el apóstol Pablo insiste en que fue Dios quien creó el mundo y que la gente de la creación no fue una emanación gnóstica y hostil a Dios, sino el mismo Jesucristo, su Hijo. Allí lo vimos en Colosenses 1:16. Segundo, como los gnósticos lo veían, Jesucristo no era ni mucho menos único. Ya hemos visto que postulaban toda una serie de emanaciones entre Dios y el mundo. Insistían en Jesucristo, era simplemente una de esas emanaciones. Puede que ocupara un lugar bastante alto, dice Berkeley, hasta positivamente el más alto, pero era uno entre muchos. El apóstol Pablo se enfrenta con estos incidentes en que en el Jesucristo había toda plenitud. En el verso 19 hemos visto que en él está toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. En el capítulo 2:9 de Colosenses veremos uno de los objetivos principales es insistir que Jesús es absolutamente único y que en él está la totalidad de Dios. Tercero, como los gnósticos lo veían, esto tenía otra consecuencia en relación con Jesús. Si la materia era totalmente mala, se seguía que el cuerpo también lo era, y de ahí que aquel que fue la revelación de Dios no podía tener un cuerpo material. No podría haber sido más que un espíritu descarnado que se presentaba en forma corpórea. Los gnósticos negaban tajantemente la humanidad real de Jesús. Por eso causó textos que hemos leído en su propio escrito. Por ejemplo, afirmaban que cuando Jesús iba andando
no dejaba huellas en el suelo. Por eso usa Pablo, el apóstol, una terminología tan alucinante en Colosenses. Habla de Jesucristo reconciliado al hombre con Dios en su cuerpo de carne, en Colosenses 20, versículo 22, capítulo 1. Y dice que la plenitud de la divinidad moraba en él corporalmente, en oposición a los gnósticos. El apóstol Pablo insistía en la humanidad de la carne y hueso de Jesús. Como cuarto punto, el fin principal del hombre es encontrar el camino hacia Dios. Como los gnósticos lo veían, ese camino estaba cerrado. Entre este mundo y Dios estaba la vasta serie de emanaciones antes de que el alma pudiera llegar a Dios. Tenía que pasar la barrera de cada una de esas emancipaciones, para la cual se necesitaba un conocimiento especial y conocer una consigna especial, y era esas consignas un conocimiento de los que gnósticos pretendían tener. Esto quería decir dos cosas. Querían decir que se accedía a la salvación mediante un conocimiento intelectual. Para salir al paso de esta, el apóstol Pablo insiste que la salvación no es un conocimiento, es redención y perdón de pecado. Los maestros gnósticos mantenían que la verdadera sencillez del Evangelio no eran suficiente, que para encontrar el camino a Dios el alma necesitaba mucho más que eso. El conocimiento elaboraba y las consignas secretas que solo el gnóstico podía dar. Pero el apóstol Pablo insiste en que no se necesita nada más que las verdades salvíficas del Evangelio de Jesucristo, nos dice Berkeley en su comentario. En su punto 2, si la salvación dependiera de ese conocimiento tan elaborado, está claro que no sería para cualquier persona, solo los intelectuales. Así que los gnósticos dividían la humanidad en los espíritus y los terrenales, y solo los espíritus podían ser salvos de veras. La salvación integral estaba fuera del alcance de las personas corrientes. Con eso era la mente que escribió el apóstol Pablo el gran versículo del capítulo 1, verso 28. Su propósito era advertir a todos hombres y enseñar a todo hombre, y así presentar a todo hombre maduro en Cristo, contra una salvación accesible solamente para una minoría intelectual. El apóstol Pablo presenta un evangelio que era para todas las personas, por muy sencilla y el literal que fuera, lo mismo que para los sabios y entendidos. Así es que estas eran las doctrinas gnósticas principales, y todo el tiempo que estaban estudiando este pasaje, y hasta total la carta debemos de tenerla en mente, porque solo contra ese trasfondo resulta inteligible y relevante lo que dice el apóstol Pablo según en su comentario de Berkeley. Para esto afirma en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otro texto también, Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Son textos que se corresponden a lo que hemos dado. Hemos leído la palabra plenitud, que viene del griego pleroma, y esto es un significado de que Cristo Jesús es verdaderamente Dios. Dos palabras poderosas: plenitud, una palabra sustancial, comprensiva y expresiva en sí misma, y toda una pequeña gran palabra que incluye, cuando se combina en la expresión toda plenitud, tenemos entre nosotros una riqueza superlativa y significativa, nos dice Spurgeon. Ahora leamos desde el versículo 21 al versículo 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha, irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en él, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo y extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconciliado. Nuevamente hemos leído y establece: alejado de Dios, en toda tiniebla, oscuridad, como al principio del mundo. Así lo éramos, estimados hermanos. En Cristo fuimos escogidos, transformados por medio de su salvación, justificados, apartados, santificados para su vida eterna y eternal gloria. Se puede utilizar dos formas diferentes de entender la necesidad humana y la salvación de Dios. Primero, podemos ver a Dios como juez y somos culpables ante Él. Por tanto, necesitamos perdón y justificación. Segundo, podemos ver a Dios como nuestro amigo y hemos dañado nuestra relación con Él. Por tanto, necesitamos la reconciliación, nos dice en su comentario David Guzzi. En los versículos que hemos leído se presenta la finalidad y la obligación de la reconciliación. Primero, la finalidad de la reconciliación es la santidad. Cristo llevó a cabo su obra sacrificial de reconciliación a fin de presentarnos a Dios consagrados e irreprochables. Es fácil tergiversar la idea del amor de Dios y decir: bueno, si Dios me ama tanto y no quiere más que la reconciliación, el pecado no importa, puede vivir de cualquier manera y Dios me seguirá amando. Lo cierto es lo contrario. El hecho de que una persona se ama no le da carta blanca para hacer lo que quiera, sino le impone la mayor obligación del mundo, la de ser dignos de ese amor, dice Berkeley en su comentario. En cierto sentido, el amor de Dios hace las cosas más fácil porque hace que no le tengamos miedo y nos asegura que ya no somos antes el criminal pecador ante el tribunal, seguro de la condenación, pero en otro sentido nos pone las cosas casi imposibles porque nos impone la obligación final de ser dignos de tal amor. La obligación conlleva otra clase de obligación, la de permanecer firmes en la fe y no abandonar nunca la esperanza del Evangelio, las buenas nuevas. La reconciliación demanda que en el sol y en la sombra no perdamos nunca la confianza en el amor de Dios. De la maravillosa reconciliación nace la fuerza de una lealtad inquebrantable y la iluminación de una esperanza que no puede desmenar de esas cuestiones, dice Berkeley. Si el Evangelio enseña la perspectiva final de los santos, enseña al mismo tiempo que los santos son aquellos que finalmente perseveran en Cristo. La continuidad es la prueba de la realidad, dice Bruce. En el verso 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo el apóstol escribe esta carta desde una prisión. El apóstol veía que su sacrificio obraba para algo bueno para los colosenses y los demás cristianos. No muy lejos, aunque el mundo lo ve, pero en tiempo de la pandemia, que fueron muchos años para que hoy disfrutemos en el salir de las cuatro paredes de nuestros hogares, e inclusive podemos reunirnos en las iglesias físicas, y si no es así es porque está frío o hay una tormenta, y esto no puede ocurrir. En la pandemia muchos hermanos en Cristo se adelantaron a nuestro querer humano. Cristo lo llevó a su seno, pero lo que hemos quedado para sufrir un poco más. Esto no quiere ser comparativo a lo que el apóstol Pablo padeció, ni cada uno de los misioneros actuales lo padecen, pero en Cristo hay sacrificio que usted no se lo imagina y podemos incurrir en un abanico enorme de proyectos personales que quedaron por el camino para cumplir el propósito de nuestro Señor.
como al propio apóstol Pablo le fue y sigue siendo de edificación en nosotros por medio de sus cartas, así como el resto de las escrituras, la Biblia. Hasta aquí lo que es el estudio de hoy de primera capítulo de Colosenses, desde el 15 hasta el 24. Vamos a terminar, hermanos, orando. Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, por permitirnos estudiar tu palabra, pero también, Señor, que estamos ante tu presencia para que así podamos instruirnos ante ti. Señor, bendice las reuniones futuras, bendice también los hermanos que no han podido participar del estudio, pero que tú estés obrando y supliendo cada una de nuestras necesidades si está dentro de tu voluntad y soberanía. Señor, muchas gracias por todo. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.